El Papa Francisco anuncia una nueva era en la Iglesia Católica, una era de transparencia, y para avalar su intención, abre los archivos del Vaticano. Pueden arrojar luz sobre uno de los papas más controvertidos de la historia, Pío XII. Se acusa a Pío XII de callar cuando el régimen nazi asesinó a millones de judíos. Por su silencio, algunos lo llaman el Papa de Hitler. Para otros, fue un santo que le salvó en secreto la vida a miles de judíos. Por fin se pueden ver unos archivos que los predecesores del Papa Francisco solo habían abierto parcialmente. Roma, 2 de marzo de 2020. A partir de hoy se pueden consultar los documentos de la época de Pío XII. Millones de expedientes surgidos entre 1939 y 1958. Hasta ahora, el Vaticano los tenía bajo llave. Ahora, se ponen a disposición de investigadores. El historiador alemán Hubert Wolf estuvo presente cuando se abrieron los archivos del Vaticano. Lo primero que todos asocian con los archivos secretos del Vaticano es Dan Brown, por supuesto, es decir, unos cubos de cristal cerrados herméticamente donde los archivistas regulan desde afuera el suministro de oxígeno. Un disparate. El archivo del Vaticano es un archivo como otro cualquiera. Aunque consultamos periódicamente los archivos del Vaticano desde hace 20 años, fue, por supuesto, algo especial. Hay muchas interrogantes. ¿Qué sabía el Papa sobre el asesinato de judíos? ¿Cuándo? ¿Quién le informó? ¿Creyó lo que le dijeron? El Papa Francisco había anunciado la apertura de los archivos un año antes. La Chiesa non ha paura della storia, anzi la ama e vorrebbe amarla di più e meglio come l'ama Dio. Quindi, con la stessa fiducia dei miei predecessori, apro e affido ai ricercatori questo patrimonio documentario. Andrea Tornielli es el director de medios del Vaticano y uno de los consejeros más cercanos del Santo Padre. Cree que esta decisión muestra que Francisco se toma en serio lo de la transparencia. La Iglesia no teme la verdad. El Papa Francisco insiste en ello. Pensemos en el gran flagelo de la lucha contra los abusos. Él ha insistido en que haya transparencia absoluta. La decisión de abrir los archivos se puede interpretar en el mismo sentido. Después de su elección como Papa, Francisco se enfrenta a un gran reto. Debe restaurar la credibilidad de una institución que está en una profunda crisis por escándalos sexuales y financieros. El Papa Francisco decidió que los secretos deben ser cosa del pasado, aunque salgan a la luz verdades incómodas. La apertura de los archivos fue noticia destacada también en Alemania. En Frankfurt, por ejemplo, provocó un debate intenso entre católicos y judíos.
La decisión del Papa Francisco de abrir el denominado archivo secreto del Papa Pío XII seguramente es un gesto para generar confianza. Después se podrá discutir de nuevo la cuestión de una posible beatificación y reconocer juntos si fue un hombre que hizo realmente lo que pudo o fue un papa que hubiera podido o debido hacer más. La primera crítica a Pío XII surge en los años 60. En la obra teatral El Vicario, de Rolf Hochhuth, se lo acusa de indiferencia ante la Shoah. Eso causa tal escándalo que el Papa de ese momento, Pablo VI, decide publicar algunos expedientes del Vaticano de la época de la Segunda Guerra Mundial. Pero los historiadores suponen hace tiempo que esa colección estaba incompleta. El desempeño de Pío XII sigue sin aclararse. Pacelli nace en 1876 en Roma. A los 23 años es ordenado sacerdote. Rápidamente asciende en la curia. En 1917 llega a Baviera como nuncio apostólico. El historiador eclesiástico Stefan Samersky estudió la correspondencia entre el Vaticano y sus nuncios en Alemania. Muchas de esas cartas fueron escritas por Eugenio Pacelli, más tarde Pío XII. Cuando Pacelli llegó a Baviera, a un reino católico, fue recibido de modo muy amable y positivo. No obstante, a fines de 1918, principios de 1919, la política era justamente lo opuesto a lo que Pacelli deseaba. En 1918 termina la Primera Guerra Mundial. El Imperio alemán se desmorona. En el caos posterior, los socialistas desencadenan una revolución. En Múnich, donde Pacelli está destinado como nuncio papal, se proclama la República de los Consejos de Baviera, una experiencia que lo marca. Representantes de la República Consejista de Baviera lo atacan directamente en Múnich. Llegan a la nunciatura y quieren confiscar su auto. Conoce las enseñanzas del comunismo, sabe que es incompatible con las enseñanzas del catolicismo. Pero conoce el comunismo sobre todo por esa experiencia en Múnich. Me pusieron la pistola en la cabeza, diría. Mi vida estaba en peligro. Causaron un caos total. En 1925, Pacelli es enviado a Berlín. Allí negocia un acuerdo con el gobierno alemán, un concordato que regule las relaciones Iglesia-Estado. El sistema político era totalmente nuevo. Antes fue una monarquía, ahora una república. Y en este contexto había que reglamentar de nuevo y por completo la relación entre Iglesia y Estado, los días festivos, las universidades, la formación de sacerdotes. Afectaba a todas las áreas que había que reglamentar entre Iglesia y Estado. El padre Gumpel probablemente sea una de las últimas personas aún con vida que conoció a Pacelli en Alemania. Vi al futuro Papa Pío XII cuando yo aún era muy pequeño, a los 6, 7 años de edad. Intercambió algunas palabras conmigo. Después lo conocí más y me di cuenta de que emanaba un aura de espiritualidad que no había visto nunca de esa forma en otras personas. También tuve trato con papas posteriores, audiencias privadas con Pablo VI, Juan Pablo II, Juan XXIII, etc. Todos eran grandes personas, personalidades importantes y buenas, pero honestamente, ninguno me impresionó tanto como Pío XII.
El padre Gumpel intercedió por la beatificación de Pío XII. En el marco de ese procedimiento pudo examinar antes que nadie los documentos del archivo secreto. Durante la Segunda Guerra Mundial, a veces llegaban al Vaticano miles de cartas. Se intentaban responder lo mejor que se podía. Él no era alguien que decidiera a la ligera. Antes de tomar una decisión, siempre evaluaba la cuestión desde todos los ángulos para no cometer un error. Era muy cauto y eso era lo correcto. Está bien. El proceso de beatificación que se inició en 1965 está avanzado. Para terminarlo solo falta la prueba de una curación milagrosa, tal como lo exigen las reglas del procedimiento. Mientras tanto, el Papa Francisco ha decidido suspender la beatificación por ahora. La causa di Pio XII è aperta. Io mi sono informato e ancora non c'è nessun miracolo. Mentre non ci siano i miracoli non può andare avanti, no? È ferma lì, no? Que el proceso de beatificación se haya detenido por el momento no se debe solo a la falta de milagros. Un obstáculo mayor es la relación de Pío XII con el régimen nazi. Todo comienza en los años 30, cuando Pacelli se convierte en cardenal secretario de Estado, el segundo hombre del Vaticano después del Papa. En ese momento, el partido nazi y su líder, Adolf Hitler, cada vez son más poderosos. Al principio, Eugenio Pacelli no sabe nada de Hitler. Incluso le escribe a su par, el nuncio en Viena, para que le brinde información sobre un tal Hitler. Nunca se encuentra personalmente con Hitler. En esa época, no ve a Hitler como un grave peligro. En enero de 1933, Hitler es nombrado jefe de gobierno. Un mes más tarde, tras el incendio del Reichstag, comienza la persecución de los judíos alemanes. En abril, una mujer judía llamada Edith Stein le escribe al Papa una carta que los historiadores encontraron hace unos años en los archivos del Vaticano. Edith Stein, una mujer judía de sólida formación filosófica, recurre al Papa con un pedido urgente: interceder de forma clara y pública a favor de los judíos perseguidos. Hay que recordar que Edith Stein era una judía convertida al catolicismo. Y sabemos, por las notas de las audiencias de Pacelli, que esa carta de Edith Stein llegó a sus manos. Y hay una respuesta que es realmente vergonzosa. Pacelli le escribe al abad primado que la carta fue debidamente presentada al Santo Padre, que reza por la valentía y concede la bendición papal. Sobre el tema del pedido, nada. En la École Française de Roma, nos encontramos con una historiadora experta en las relaciones entre católicos y judíos, Nina Balbusquet. El objetivo primordial de Pacelli era proteger a los católicos en la Alemania nazi. Para el Vaticano,
Los problemas de los judíos eran secundarios. La comunidad judía recibe al Papa Francisco con los brazos abiertos. Al igual que otros papas antes que él, Francisco ve a los judíos como hermanos mayores. Da nemici ed estranei siamo diventati amici e fratelli. Sì alla riscoperta delle radici ebraiche del cristianesimo, non ad ogni forma di antisemitismo. El obispo de Erfurt es responsable de las relaciones judeo-cristianas en la Conferencia Episcopal de Alemania. Admite que el clero alemán de los años 30 no estaba a salvo de antisemitismo. Hay que suponer que en los años 30, para la mayoría de los católicos, la máxima era que los judíos no habían reconocido al Mesías. También el reproche de su culpa ante la crucifixión de Jesús. Y también sabemos que hubo muchos sermones con ese contenido. Decidido a ganar la mayoría parlamentaria, Hitler intenta asegurarse el apoyo de los católicos. Die nationale Regierung sieht in den beiden christlichen Konfessionen wichtigste Faktoren der Erhaltung unseres Volkstums. Al poco tiempo, Hitler le ofrece al Vaticano el acuerdo por el que Pacelli había trabajado, el Concordato. El Vaticano acepta. Pacelli, en persona, firma el pacto. Por supuesto que fue un éxito enorme para Hitler. Es decir, un régimen en el que el mundo no confiaba. El primer tratado internacional que Hitler hace es con la Santa Sede. Si la Santa Sede, la instancia moral por excelencia, firma un tratado con ese régimen, otros países también pueden hacerlo. Ya en 1929, 4 años antes del concordato con Hitler, la Santa Sede había firmado un tratado similar con el dictador italiano Benito Mussolini. Gran parte del clero italiano apoya el acuerdo. Las relaciones entre la Santa Sede y los regímenes fascistas es el campo de investigación del profesor Napolitano, experto en relaciones diplomáticas del Vaticano. La mayoría del clero italiano se adhirió al régimen fascista. Muchos sacerdotes habían luchado por su país cuando eran jóvenes. Eran excombatientes y se sentían muy patriotas. En esa época, muchos clérigos católicos consideran el fascismo como el mal menor. Su verdadero enemigo es el comunismo, una ideología atea que pretende destruir el sistema social sobre el que la Iglesia se apoya desde hace siglos. Uno se da cuenta bastante rápido cuando se intensificó la situación en la Rusia soviética. Empezaron a perseguir a la iglesia. No solo la iglesia ortodoxa fue perseguida. Arrestaban a sacerdotes y popes, cerraban iglesias, acosaban a los creyentes, confiscaban los bienes eclesiásticos. También le ocurrió a la iglesia católica. Pero a medida que Hitler gana más control sobre la población, la Iglesia Católica se ve en apuros. El nazismo ha de ser la única religión de los alemanes. Hitler crece en un hogar católico en Austria y paga el impuesto eclesiástico hasta el fin de sus días. Incluso cuando quiere crear su propia religión, se inspira en el catolicismo.
Le fascina la estructura jerárquica de la Iglesia Católica. Arriba el Papa. Al otro lado, arriba el Führer. De modo que siente cierta fascinación, pero la verdad es que no tiene nada que ver con la Iglesia. La Iglesia es su adversario. Con el paso de los años, crece el rechazo de los obispos católicos de Alemania a la política nazi. Surgen protestas. Hubo un claro rechazo al nacionalsocialismo. Fue fundamentalmente una postura contra el racismo, la eutanasia y también contra el intento de construir una nueva religión del nacionalsocialismo. Es muy importante el obispo de Münster, von Galen, porque protestó enérgicamente contra la eutanasia, tan fuerte que los nacionalsocialistas terminaron ese programa. Von Galen y otros obispos alemanes se quejan de las violaciones al concordato. Le piden al Vaticano que intervenga. Ya no se permitían las escuelas católicas, las cerraron de facto, si bien eso iba en contra del concordato. No había más capellanes en las prisiones. Siguió habiendo en las Fuerzas Armadas. Esos acuerdos se suspendieron sin más. En verdad nunca se implementaron y tampoco tenía sentido. No tuvo éxito ampararse en los acuerdos del concordato. No servía de nada. El Papa Pío XI escribe una carta a sus fieles, una encíclica que ha de leerse en todas las iglesias alemanas el Domingo de Ramos de 1937. La encíclica originalmente se titulaba Con gran preocupación, para dejar claro que la Santa Sede era consciente de la situación de persecución de la Iglesia Católica en Alemania. El mismo Pacelli cambió ese título para hacerlo un poco más tajante y tachó la palabra gran y la cambió por viva, es decir, con viva preocupación, para subrayar una vez más que la Santa Sede se tomaba muy en serio la situación en Alemania. Los nazis se enfurecieron. Recién se enteraron después de la lectura del texto en todos los púlpitos de las iglesias alemanas a las 9 de la mañana. Pero esta encíclica no tuvo continuidad. No veo que haya sido un cambio en la táctica, sino pura espuma. Después, no pasa nada más. Efectivamente, Pío XI redacta una carta a los católicos condenando las políticas antisemitas de Hitler y Mussolini. Pero esa nueva encíclica nunca se publica. Ahora los historiadores buscan el motivo en los archivos. En febrero de 1939 muere Pío XI y Pacelli se convierte en su sucesor. Decide adoptar el nombre Pío XII para mostrar la continuidad de su predecesor. Cuando Pacelli se convierte en papa, Mussolini se preocupa mucho. Su yerno, Galeazzo Ciano, lo atestigua. Interesante es la reacción de Alemania, que no está menos preocupada. Del lado alemán, un silencio gélido para manifestar: no eres nuestro papa. No estamos precisamente contentos de que justo tú te hayas convertido en papa. Pío XII lleva solo 6 meses de papa cuando Hitler invade Polonia. Se desata la Segunda Guerra Mundial.
La actitud de Pío XII es la misma que la Santa Sede adopta siempre en los conflictos: neutralidad, diplomacia, ayuda a las víctimas. Para los biógrafos de Pío XII, la época de la Segunda Guerra Mundial plantea muchos interrogantes. La pregunta más importante es: ¿cuándo se enteró Pío XII de las atrocidades del Holocausto? El profesor Wolf y su equipo investigan esta cuestión durante una semana en marzo de 2020. Después se desata la crisis del coronavirus y hay que interrumpir la investigación. Pero ya en esa semana encuentran documentos con claros indicios. En el verano de 1942, el presidente estadounidense Roosevelt recibe una carta de un grupo judío que relata el exterminio de los judíos en Polonia y Ucrania. A un emisario de Estados Unidos se le encomienda preguntarle al Papa si el Vaticano posee información confiable al respecto y si Pío se uniría a una protesta pública de los aliados. Efectivamente, la Santa Sede tiene dos informaciones. La primera es de Conte Malvezzi, que estaba en Ucrania. Regresa y le cuenta a Montini, el posterior Papa Pablo VI, los horrores que vio, lo que los alemanes les hacen a los judíos. Y tienen otra voz aún más importante, de un arzobispo católico oriental, un metropolitano de Leópolis, que confirma exactamente lo que dice la organización judía. De modo que en verdad pueden decir, sí, podemos confirmar lo que mencionas, pero no lo hacen, sino que dicen, sí, nosotros también lo escuchamos, pero no podemos establecer la veracidad de esas afirmaciones. Pero, ¿por qué esa respuesta? El eslabón que faltaba es un documento recién encontrado. Lo firmó un consejero cercano del Papa, Monseñor Angelo Dell'Acqua. Dell'Acqua nota: el pedido de los estadounidenses es central, si la información es correcta. Después viene una oración terrible. Se puede creer a los judíos, siempre exageran. Y después viene la recomendación de ser políticamente cautos, porque si hablamos, tomamos partido, pero debemos ser imparciales. Este documento es un primer indicio sobre el silencio de Pío XII y sobre por qué no se unió a las protestas de los aliados contra el exterminio de los judíos. Claro que este documento por sí solo no responde de modo fiable a la pregunta de lo que hizo el Papa, ni por qué lo hizo, ya que necesitamos una revisión exhaustiva de todo el material para poder emitir un juicio global. Cualquier otra cosa no sería seria, pero que después de solo una semana hayamos encontrado un aspecto tan central, significa que hay que mirar meticulosamente todas las fuentes. Pero con este documento, algo es más plausible. Nos muestra que el Papa estaba informado en el otoño de 1942 sobre la verdadera dimensión del Holocausto. Nos muestra que sabía de esa petición de los americanos para confirmar las cifras. No lo hizo, aunque tenía sus propias fuentes. Y esas fuentes
no fueron consideradas veraces por el Papa y el cardenal secretario de Estado, probablemente porque Dalacqua las ridiculizó. Pío rompe su silencio recién en el discurso de Navidad de 1942. Condena la persecución a cualquier comunidad determinada, pero sin mencionar explícitamente a los judíos. Questo voto l'umanità lo deve alle centinaia di migliaia di persone, le quali senza veruna colpa propria, talora solo per ragioni di nazionalità o di stirpe, sono destinate alla morte o ad un progresivo deperimento. Pío XII menciona a los que padecen, los perseguidos y los que sufren en la guerra por su nacionalidad, religión u origen. Usa la palabra italiana estirpe, que no significa raza, sino que describe una línea de antepasados. De modo que se usa términos muy generales, sin referirse a los judíos en particular. Pero el Santo Padre recibe cartas de judíos desde el comienzo de la guerra, con pedidos de ayuda de diferentes países. Todos describen las mismas atrocidades. Hay muchísimas, diría que miles de cartas de judíos al Papa. A veces son pedidos, simplemente pedidos de gente que dice estar en esta o aquella situación terrible y le pide ayuda. Significa que el Papa no solo se entera del Holocausto por números abstractos, sino por destinos individuales bien concretos. Después de una semana en los archivos, encontramos esos pedidos, pero todavía no sabemos cómo reaccionó la Santa Sede. En algunos casos sí, encontramos los pedidos y la negativa. A veces, por lo visto, no hay reacción. En otros, la Santa Sede trató de ayudar y pudo hacerlo. Es un ámbito muy grande. Y tal vez el aspecto más importante de este archivo. En 1943, la guerra llega a las puertas del Vaticano. Las tropas aliadas bombardean Roma. Pío sale del Vaticano y reza en las ruinas. El régimen de Mussolini se desmorona. En consecuencia, Hitler ordena a sus tropas ocupar Italia. Las SS llegan hasta la Plaza de San Pedro. El 16 de octubre de 1943 sacan de sus casas a 1.024 judíos romanos y los deportan a Auschwitz. Solo regresarán 16. Ahora que los archivos se abrieron, se puede esclarecer qué hizo el Papa para proteger a los judíos y qué no. Por tradición, el Papa siempre protegió a los judíos de Roma. Pero durante la deportación del 16 de octubre de 1943, el Papa no pronunció una sola palabra de protesta. No intervino para detener la deportación. Pacelli trata de actuar a diferentes niveles.
El primer nivel es el del embajador del Reich en la Santa Sede, el señor Weizsäcker, para decirle que interceda por los judíos y pedirle que haga todo lo posible para que no se persiga a los judíos de Roma en las inmediaciones del Papa. Lo segundo que hace es verificar qué conventos, iglesias y otros establecimientos de la Iglesia están ubicados y construidos de manera tal como para esconder a judíos. Eso también ocurre en los edificios papales, en muchas órdenes religiosas. La tercera cosa no sucede. No hay una protesta pública fuerte. Es importante saber que en Roma había unos 10.000 judíos antes de octubre de 1943. De ellos, sabemos que el 20% es acogido en inmuebles del Vaticano. Por ejemplo, en la residencia de verano del Papa en Castel Gandolfo. Eso nos dicen los documentos del Vaticano. Esos documentos, que se conservan en el Memorial Yad Vashem de Israel, prueban que durante la ocupación nazi de Roma, la Santa Sede y otros establecimientos eclesiásticos acogieron a 4.715 judíos. Según el rabino mayor de Roma, Riccardo Di Segni, el Papa podría haber hecho más. Podría haber preservado de la deportación a todos los judíos. Había una especie de acuerdo tácito, implícito, de que los alemanes no habrían hecho nada, pero se hizo la vista gorda con lo que estaba pasando. Lamentablemente, esta es la realidad y miles de personas inocentes fueron a parar a Auschwitz. El Papa tiene muchas posibilidades de hacerse oír. Si hubiera dicho que no se puede tocar a los judíos, habría sido suficiente o habría desatado una crisis. Hay que tener en cuenta la posición que tenía esta persona. Cuando una persona es la autoridad moral de una comunidad, debe comportarse como tal. ¿Se comportó moralmente? Esa es la pregunta que debemos responder. Otros representantes de la Iglesia sí alzaron su voz. Por ejemplo, el arzobispo de Toulouse, Monseñor Saliège, que denunció públicamente las deportaciones en el verano de 1942. Y así las retardó notablemente. Así que hay un ejemplo. Cuando un representante de la Iglesia denunciaba pública y expresamente el antisemitismo y las deportaciones, tenía efecto. Atrapado en el dilema entre silencio y denuncia pública, Pío opta por la diplomacia. Quiere actuar en silencio. Esta actitud de Pío XII a lo mejor se debe a lo ocurrido en los Países Bajos en 1942. Allí, la protesta de los obispos generó más deportaciones. Entre las víctimas estaba la monja Edith Stein, la judía convertida que en 1933 había recurrido en vano al Papa. En 1998, Juan Pablo II la canoniza. Liebe Schwestern und Brüder, weil Edith Stein Jüdin war, wurde sie
zusammen mit ihren Schwestern Rosa und vielen anderen katholischen Juden aus den Niederlanden in das Konzentrationslager nach Auschwitz gebracht, wo sie mit ihnen in den Gaskammern starben. Heute gedenken wir ihrer aller in großer Ehrfurcht. En 1944, los aliados entran en Roma. Pío XII celebra el fin de la ocupación. Un año después, llegan a la opinión pública las primeras imágenes de los campos de exterminio. Pero Pío calla también ahora sobre el Holocausto. ¿Por qué? Los archivos del Vaticano también podrían arrojar luz sobre eso. Francisco sabe qué importante es la historia para el presente. La Iglesia debe aprender de su pasado y verificar qué consecuencias tienen sus acciones y también su silencio. Se trata de marcar posturas y también decir qué es incompatible con las posturas cristianas. Es importante defender en serio los valores que cohesionan nuestra sociedad y procurar que la mayoría no se quede callada. En los próximos años, la labor de los historiadores mostrará una imagen más clara de Pío XII. Sea cual sea el resultado, no hay alternativa a la transparencia.